Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar, volvemos a saludar, esta vez para iniciar el módulo final, que es el módulo 5. Hoy día hablando de estrategias para el trabajo en salud mental con el enfoque intercultural. ¿De qué hablamos cuando hablamos de enfoque intercultural? Básicamente hablamos de un cambio de actitud y un cambio cultural en el sistema de salud que permite abordar la salud desde una perspectiva amplia y establecer otras redes de trabajo para proveer servicios acordes a las necesidades de los pueblos originarios, respetando la diversidad cultural. Esto es la definición que entregó Vinsal hace varios años ya respecto de lo que es el enfoque intercultural. El respeto y la consideración de la cosmovisión de los pueblos, sus sistemas de salud, sus conceptos de salud y enfermedad deben incorporarse en el diseño de las políticas públicas. La incorporación de un enfoque intercultural en salud solo tiene significación en la medida en que los equipos de salud reconocen la existencia y visibilizan en el modelo de atención los aportes de las culturas que coexisten en un territorio determinado. Nuestro país es un país muy largo, muy diverso. Es un país muy distinto en sus formas, en sus tradiciones, en su forma de alimentación, en su forma de hablar. Y desde ahí también la visión que tenemos de la salud no es la misma. No es la misma en el norte, en el centro y en el sur. No es la misma en quienes nos consideramos puramente chilenos y en quienes son parte de los pueblos originarios. Entonces es importante aprender a respetarnos en estas diversidades. Es importante saber considerar, tener la capacidad de considerar estas diversidades que finalmente lo único que hacen es enriquecernos. La incorporación del enfoque de salud intercultural en la atención en salud que brindan los equipos implica que estos deben reconocer entonces la existencia y visibilizar el modelo de atención, los aportes de las culturas de los pueblos que conviven en un territorio determinado y ver estos aportes como elementos que pueden ayudar a resolver los problemas que tienen las personas y que efectivamente constituye un recurso determinante en el diagnóstico de presencia o ausencia de trastorno mental. Eso también es súper importante y la forma en que nos vamos respetando. Yo hace muchos años atrás escuchaba de los primeros mapuches que llegaban a la capital, cuando recién empezó a existir el tren. Y ellos hablaban, obviamente, mapudungún. La mayoría de ellos pasó directamente de la estación central al Instituto José Horvitz, porque la mayoría de ellos fueron considerados locos, porque no hablaban español, porque todo les asombraba y todo les asustaba. Y en estricto rigor ellos nunca estuvieron locos. Lo peor es que tenían que esperar mucho tiempo a veces, internados por locos, con un falso diagnóstico, con un diagnóstico errado, a que algún otro mapuche se enterara de que ellos estaban ahí, que algún otro mapuche que hablara español se enterara de que ellos estaban ahí, y de esa forma lograron sacarlos del instituto psiquiátrico. Terrible, ¿no? Caracterización de la población originaria en Chile. Diversa, absolutamente diversa. En Chile viven 9 diferentes grupos indígenas u originarios. Sabemos que existían más. Y sabemos también que nosotros mismos hemos ido exterminándolos. El pueblo con más población es el mapuche, seguido de los pueblos aymara, diaguita, atacameño y quechua, en grupos más pequeños. Aún existen chonos, changos, collas y tehuelches. La población indígena en Chile es de poco más de 1,5 millones de personas, lo que abarca alrededor del 9% de la población nacional. El pueblo mapuche representa el 84% de la población indígena, mientras que la aymara, diaguita, atacameño y quechua representan alrededor del 15%.
Los pueblos indígenas de Chile viven principalmente, y cosa rara, pero que uno podría pensar, en las áreas urbanas, las regiones metropolitanas, Araucanía y los lagos tienen la concentración más grande de población indígena. No obstante, a partir del año 2015, luego del censo, se consideró que el 24.7% de la población originaria se encuentra residiendo en áreas rurales. Según el Ministerio de Desarrollo Social, el 30,8% de la población indígena vive en una situación de pobreza, porcentaje que es el 19,9% en el caso de la población no indígena. La región de la Araucanía, que concentra la población indígena mayoritaria, sigue siendo hasta hoy la región más pobre del país. En agosto de 2017, el Ministerio de Desarrollo Social inició un proceso de consulta sobre las perspectivas de los pueblos indígenas en relación al contenido de la nueva Constitución. Este proceso combinaba propuestas como las del reconocimiento legal como nacionales a los pueblos indígenas, el Estado de Chile como un Estado plurinacional, el derecho a la autodeterminación, la autonomía de los pueblos, el derecho al territorio y los recursos naturales, el derecho a una representación especial indígena y derechos lingüísticos y sociales, entre otros. Más allá del acceso a bienes o servicios, los pueblos originarios que fueron consultados han solicitado el reconocimiento de la diversidad cultural, de la autonomía y la autodeterminación. La población afroamericana, los asiáticos y los indígenas nativos con discapacidad han sido identificados como las personas que menos acceso tienen al conjunto de apoyo social y a los servicios de salud pública. Son personas que son doblemente vulneradas. Las personas con discapacidad pertenecientes a pueblos originarios tienen menos probabilidad de lograr avances para una vida con mayor independencia y en consecuencia los resultados de la rehabilitación serán menores también. Esto se debe en parte a que la oferta en salud que tenemos hacia las personas con discapacidad tiende a imponer criterios generales sin consideración de las particularidades culturales y actitudinales de la etnia. Lo anterior no hace más que aumentar la segregación y la pobreza en estos grupos llamados minoritarios. Epidemiología. Esto está definido por el Departamento de Estadística del MinSal. En lo que refiere a morbilidad y en virtud del índice de egresos hospitalarios por enfermedades mentales y del comportamiento en los servicios de salud pertenecientes a la zona sur del país, y en términos de población perteneciente a pueblos indígenas comprende a los mapuches, pehuenches, lafkenche y huilliche, se observa que el consumo de psicotrópicos y la esquizofrenia son los padecimientos que ocupan los primeros lugares con una mayor preponderancia en la población indígena respecto a la población no indígena. Cabe destacar que estas constituyen categorías occidentales de enfermedad. No obstante, desde el punto de vista indígena, especialmente la categorización de esquizofrenia, debiese ofrecer una atención especial, debido a que dependiendo del pueblo de pertenencia, en muchas ocasiones corresponde a un padecimiento que pueden tener otro origen, situación que debe ser abordada considerando, por ejemplo, la historia o biografía personal y familiar, el contexto histórico y sociocultural de la persona. Sin ir más lejos, desde los primeros años de la constitución de nuestra república, los mapuches en particular han sido considerados esquizofrénicos. Y tiene que ver con que la conducta esquizofrénica se relaciona mucho, la patología de la esquizofrenia, la sintomatología de la esquizofrenia, se relaciona mucho con
la conducta de Machis y Lonco. Entonces, lejos de entender nosotros, los chilenos, la cosmovisión de ellos y el funcionamiento de ellos, ¿qué hemos dicho? Están con alucinaciones, creen que ven espíritus, creen que tienen poderes, entonces están locos. Por eso, y qué bueno, que desde el mismo Ministerio de Salud por fin se está entendiendo que la categorización de esquizofrenia como enfermedad no necesariamente es tal para el pueblo mapuche. En lo que respecta a los egresos hospitalarios por consumo de psicotrópicos, se observa que la predominancia de los egresos es por consumo de alcohol. En términos generales, se puede apreciar que existe un patrón similar entre la población indígena y no indígena, levemente superior a la indígena, dato que nos entrega información relevante respecto a la población específicamente mapuche. Sabemos además que para lograr estos estados no ordinarios de conciencia, la machi o el lonco, han consumido históricamente algunos alucinógenos, algunos psicotrópicos y también como ofrendan a la Pachamama con alcohol. En este sentido, es necesario precisar que el abordaje conceptual del consumo de alcohol en pueblos indígenas está cruzado por dos elementos que se deben enunciar. Lo primero, el estereotipo de que los indígenas tienen una predisposición especial hacia el consumo de alcohol, lo que constituye una presunción racista. Yo creo que más de alguno ha escuchado decir, nuestros padres, nuestros abuelos, que los mapuches son curados. ¿De esto estamos hablando? La construcción del prejuicio contra los pueblos indígenas se basa en las estructuras de poder y dominación predominantes de los diferentes periodos históricos. En este sentido, la marginación y estigmatización de la indígena son procesos históricamente construidos por las clases dominantes, representando sus intereses de explotación y enriquecimiento. En segundo lugar, algunos estudios antropológicos han señalado que el consumo de alcohol en comunidades indígenas tiene una connotación asociada a la integración social y cultural, situación que implica que el consumo de alcohol no sea visto como un problema de salud mental, sino más bien como parte de las prácticas y las dinámicas culturales propias de estos pueblos. Ambos elementos contribuyen a invisibilizar los problemas asociados al consumo problemático de alcohol y las consecuentes enfermedades de salud mental vinculadas a su consumo. Distintos estudios han logrado recabar que los trastornos que más afectan a la población indígena están relacionados con depresión, suicidio y alcoholismo. Lo que se explicaría porque los pueblos indígenas están expuestos a condicionantes sociales, políticas, económicas y culturales particulares, diferentes a las de la población en general, lo que los hace estar más propensos al padecimiento de cierto tipo de enfermedades, clasificadas desde el sistema biomédico como salud mental. Esto se debe comprender en el marco de los determinantes sociales, estructurales e históricos que afectan a la población indígena, en el entendido de que las personas pertenecientes a pueblos indígenas han estado históricamente expuestas a situaciones de discriminación sistemática, desarraigo familiar y territorial y a falta de oportunidades laborales, entre otros aspectos. Respecto del suicidio en la población originaria, se destacan como causas la usurpación de la tierra, la migración forzada, la vida en la ciudad que implica un desarraigo familiar y comunitario, con el consiguiente cambio de patrones de vida. Habitualmente son los jóvenes y adolescentes quienes tienen que enfrentarse a esta situación. Y entonces, si uno va recopilando, se da cuenta que todos estos elementos afectan y vulneran las condiciones de salud mental de la población originaria.
Por lo anterior, los equipos de salud mental y los pueblos indígenas de los servicios y seremis de salud a nivel nacional, en donde exista población indígena, deben tener en consideración estos antecedentes a la hora de generar estrategias locales para considerar la población joven en las acciones de promoción y prevención de la salud lideradas por los equipos de salud. Les pido 2 minutitos, por favor, voy a abrir una ventana. Hace un calor horrible aquí en Santiago. Continuamos. Legislación que rige el trabajo en salud intercultural. Porque bueno, como todo, tiene que haber un marco regulatorio, ¿cierto? No vamos a hacer una revisión súper exhaustiva ni acabada, porque tenemos que conocer lo legal, por cierto. Cuando yo trabajo con algo, debo conocerlo. Entonces tenemos que conocer más o menos el marco regulatorio que está rigiendo el trabajo con personas indígenas. Más no así, conocer al dedillo cada ley, porque en realidad, pastelero a tus pasteles. Nosotros somos salud. La legislatura le corresponde a los abogados. Pero vamos a, de todos modos, revisar un poquito de esta legislatura. En 2012 se crea la ley 20.584. Esta es la ley que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud. En el artículo 7 de esta ley 20.584 se establece el derecho de los pueblos indígenas en Chile a recibir una atención de salud con pertinencia cultural y la obligación de los prestadores institucionales públicos en los territorios de alta concentración de población indígena de asegurar dicho derecho, lo cual se expresará en la aplicación de un modelo de salud intercultural validado comunitariamente. Los elementos mínimos del modelo de salud intercultural son el reconocimiento, la protección y fortalecimiento de los conocimientos y prácticas de los sistemas de sanación de los pueblos originarios, la existencia de facilitadores interculturales y señalización en idioma español y del pueblo originario que corresponda al territorio y el derecho a recibir asistencia religiosa propia de su cultura. Dejamos de imponerle la salud occidental a los pueblos originarios. Y hemos visto cómo efectivamente en los CEFAM, en los hospitales, y no solo en salud, en distintas entidades públicas, los carteles están hoy día, tanto en nuestro idioma como en el del pueblo originario predominante en la zona. Sabemos que particularmente en los centros de salud del sur están los curadores de la etnia a la que pertenecen y tienen una sala especial y atienden como cualquier otro profesional de salud dentro de este recinto. Hemos ido conociendo a lo largo de los años la tremenda labor que hacen los facilitadores interculturales, no solo en términos de lenguaje, también en términos de acercamiento. El 2006, previo a la ley que estábamos revisando recién, se implementa la política de salud y pueblos indígenas, que fue también un trabajo consultivo. En este instrumento se establece un marco de principios donde se reconoce la diversidad cultural, el derecho a la participación y los derechos políticos de los pueblos indígenas. Este documento constituye una orientación que define un marco conceptual y se pronuncia sobre los objetivos y estrategias generales que Salud deberá implementar en el país. Ese mismo año, el 2006, se dicta la norma administrativa número 16 sobre interculturalidad en los servicios de salud. ¿Y qué dice esta norma?
Desarrolla directrices que constituyen orientaciones relativas a la implementación de la pertinencia cultural, interculturalidad y complementariedad en los servicios de salud. Revisemos un poquito entonces cómo entender la salud mental desde el enfoque intercultural. La División de Atención Primaria de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud definió el modelo integral de salud familiar comunitario como un modelo de relación de los miembros de los equipos de salud del sistema sanitario con las personas, con sus familias y la comunidad de un territorio, en el que se pone a las personas en el centro de la toma de decisiones. Se les reconoce como integrantes de un sistema sociocultural diverso y complejo, donde sus miembros son activos en el cuidado de su salud y el sistema de salud se organiza en función de las necesidades de los usuarios, orientándose a buscar el mejor estado de bienestar posible a través de una atención de salud integral, oportuna, de alta calidad y resolutiva en toda la red de prestadores, la que además es social y culturalmente aceptada por la población, ya que considera las preferencias de las personas, la participación social en todo su quehacer, incluido el intersector y la existencia de sistemas de salud indígena. En este modelo, la salud se entiende como un bien social y la red de salud como la acción articulada de la red de prestadores, la comunidad organizada y las organizaciones intersectoriales. Finalmente, estamos hablando de un trabajo mancomunado, de un trabajo coordinado, de un trabajo de esfuerzo y participación compartida. Y cuando hablamos de salud mental desde este enfoque, lo primero es que tenemos que entender que en el mundo indígena la salud mental como tal no existe, ni en sus sistemas médicos ni en la concepción indígena de salud. Tampoco existe una división mente-cuerpo. Esto obedece que los pueblos indígenas poseen una cosmovisión distinta a la occidental, un marco epistemológico diferente en donde el buen vivir o una buena vida, una buena calidad de vida, es un estado integral que comprende a la persona como parte de una familia, de una comunidad en interacción con el mundo que le rodea y con todo lo que significa este mundo que rodea a la población indígena. Entonces, incorporar el enfoque intercultural en la atención implica que el equipo de salud debe poder leer los problemas de las personas en el marco de sus valores, sus formas de vida y condiciones sociales, tomando en cuenta los lenguajes de malestar y los recursos locales y la historia de discriminación vinculados a la población indígena. Ello significa un cuestionamiento del modelo convencional desde el cual se ejerce la medicina occidental, caracterizada por una tendencia al etnocentrismo, donde se juzga a las personas de otras culturas desde el punto de vista de nuestros propios códigos culturales. Si lo hace como yo, lo hace bien. Si no lo hace como yo, está mal hecho. Aplicar este enfoque implica trascender este paradigma y reconocer que existen otros, también otros marcos epistemológicos, otros códigos culturales. Por tanto, otros sistemas de salud con sus respectivas formas de entender y resolver los problemas de salud. ¿Cómo logramos este objetivo? Entendiendo como equipos de salud que los pueblos indígenas cuentan con marcos de conocimiento, sistemas de salud propios. Así, una forma de relación de los equipos con las acciones de complementariedad entre sistemas, para lo cual hay respaldos tales como las leyes que les nombré, los artículos, las normas sanitarias que se han ido estableciendo en estos ámbitos.
Todos estos instrumentos que contemplan en sus contenidos la responsabilidad del sector de incorporar un enfoque de salud intercultural en los programas y acciones de salud, bajo el contexto de que la población es diversa socioculturalmente hablando, y ello implica que estas formas de conocimiento deben ser consideradas para resolver los problemas de salud. Los equipos de salud, además, deben tener claro que los pueblos indígenas cuentan con marcos del conocimiento, con sistemas de salud propio. Eso es fundamental. Así, una forma de relación de los equipos son las acciones de complementariedad entre los sistemas. Creo que estamos viendo básicamente lo mismo. Pero eso, hay un marco regulatorio, pero más allá del marco regulatorio legal, que por cierto que tenemos que acatar, sobre todo los empleados públicos, lo fundamental es ampliar nuestra mirada, es aceptar la diferencia y validar la diferencia que tenemos con el pueblo mapuche, particularmente, pero también con todos los otros pueblos, con la población afrodescendiente que vive particularmente en el norte, y que también tienen sus propios ritos, sus propias costumbres y sus propias creencias respecto de la salud. Cuando hablamos de enfoque intercultural en salud mental, tenemos que ver distintos aspectos que son complementarios. Por ejemplo, la dimensión subjetiva, la forma en que cada pueblo se explica este malestar psicológico. A algunos les entró el demonio. Nosotros tendemos a diagnosticar. Otro estará conectado con los espíritus. Entonces, tengamos una visión más global de lo que está sucediendo. Luego tenemos la visión orgánica o la realidad biomédica. El trastorno en sí, considerando las marcadas diferencias de conceptualización y clasificación de los trastornos mentales entre los sistemas indígenas y el nuestro, el occidental. Las dimensiones de padecimiento dentro de un proceso sociocultural, dentro de una determinada realidad cultural. Y recordando por sobre todo que no podemos obligar a nadie a hacer algo que no quisiera. Entonces, lo que para nosotros es absolutamente recomendable, como tomar ciertos fármacos, ciertas benzodiazepinas, qué sé yo, estabilizadores del ánimo, para ellos no va a corresponder. Entonces logremos llegar al mejor punto medio. En la situación clínica, el enfoque intercultural permite identificar 3 dimensiones de enfermedad: el dolor, el sufrimiento y la enfermedad que da cuenta del entorno cultural. Los indígenas no se enferman porque sí. No es como nosotros que, no sé, habré comido algo mal y me siento mal de la guata. No, algo hicieron más allá. De alguna forma ofendieron a la madre tierra, de alguna forma no actuaron como verdaderos indígenas, de alguna forma transgredieron alguna norma, y esto es también un castigo. O el cuerpo está hablando porque nos quiere manifestar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en salud mental, en salud física, en el contacto con un otro, es como decía Humberto Maturana, ¿recuerdan? Validar al otro como un legítimo otro. Que ese sea el punto de partida en cualquier relación que establezcamos, particularmente ahora, hablando de salud mental y pueblos originarios. Validar al otro como un legítimo otro. Les dejo la invitación. Que estén muy bien. Un abrazo.